Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, doctor Canjo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. El día de hoy vamos a iniciar la teoría. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es rehabilitación en pacientes amputados. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de pacientes con diagnóstico de amputación, entonces siempre hacemos referencia o en algún momento hemos escuchado, ¿no? Este pequeño nació amputado el bracito, la manito, ¿no? Entonces tenemos que tener bien el concepto sobre qué es amputación, ¿no? Generalmente, ¿a qué hacemos referencia cuando leemos esto, ¿no? Vendría a ser la remoción de una parte, ¿no? O en todo caso, toda la extremidad, ¿no? Ya sea miembro superior o miembro inferior. Cuando vemos a un paciente que ha nacido, ¿no? Con la ausencia de alguna extremidad, vamos a llamarlo que es una deficiencia esquelética congénita, ¿correcto? No es una amputación congénita, dado, ¿no? Que amputación vendría a ser que con exéresis, ¿no es cierto? Ya sea de un segmento o parte de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que cuando el paciente nace así, vendría a ser paciente nacido con una deficiencia esquelética congénita. En cambio, una amputación vendría a ser el tratamiento, ¿no? A raíz de, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con algún trauma, ¿no? Producto de esto, ha tenido que hacerse el tratamiento que es una amputación. ¿Correcto? Entonces, cuando se realiza esto a nivel de una articulación, ya sea hombros, rodillas, codos, tobillos, vendría a ser una desarticulación, ¿no? Del miembro que se está realizando, ya sea una desarticulación de hombro, rodilla, tobillo, propiamente de la patología por la cual se está realizando este tratamiento, ¿no? Las causas de amputación. Vamos a ver de acuerdo a qué tipo de paciente estamos frente. Puede ser amputación, ¿no? Adquirida por problemas vasculares. Generalmente los pacientes diabéticos con complicaciones tardías propiamente de su enfermedad van a ser sujetos a tener una amputación ya. Ellos empiezan con el primer dedito, ¿no? Empiezan luego con medio pie, con el pie, y así van subiendo cuando no hay un control debido de esta patología, ¿no? Otras amputaciones adquiridas van a ser las traumáticas. Hemos visto muchos eh, accidentes laborales en los cuales pacientes, o bueno, ¿no? Producto del trabajo, sufren quemaduras eléctricas, ¿no? Pacientes que están, por ejemplo, en motolineal o accidentes automovilísticos, ¿no? Van a emergencia y el diagnóstico, el tratamiento tiene que ser una amputación, pues, ¿no? En pacientes también con neoplasias, en pacientes que cursan con algún tipo de infección crónica, ¿no? También va a ser el tratamiento de esa amputación, ¿no? Y vamos a ver que de acuerdo a los aspectos epidemiológicos, vamos a ver que la amputación más frecuente va a ser las transtibiales y las transfemorales. En el sexo va a predominar el sexo masculino, ¿no? El mayor incidencia va a haber en esas patologías vasculares, ¿no? Y en segundo lugar, pues las traumáticas, ¿no? Encabezando los que son accidentes automovilísticos, pues, ¿no? Los pacientes generalmente van a ser varones, la edad promedio es entre base 5 a base 7, ¿sí? Y en los jóvenes hemos visto, ¿no? Que la amputación va a ser debido a accidentes automovilísticos en moto lineal, ¿no? Y generalmente en ellos va a ser por miembro inferior, ¿correcto? Entonces, vamos a decir que si es una amputación, de acuerdo a la epidemiología, el miembro inferior es problema vascular. Si esto se diera en miembro superior, ¿no? Sería por causa traumática. Y ahora nos vamos a preguntar, pues, ¿cuál es el nivel más correcto para realizar esta amputación? ¿O qué debemos de tener en cuenta nosotros, ¿no? En el momento de que el paciente va a ser sometido a una cirugía electiva, ¿no? Será la articulación del codo, de la rodilla, sobre esta, debajo de esta. Entonces, vamos a hacer referencia a tener un buen nivel, ¿no? De amputación cuando tenemos que tener, pues, este muñón, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a futuro para este paciente. Este muñón que va a quedar tiene que tener una buena movilidad, ¿correcto? Buena fuerza y buen brazo de palanca. ¿Y para qué necesitamos esto? Porque este muñón
en el futuro va a ser protetizado, ¿no? Entonces, para que ese muñón sea protetizado, tiene que tener buena fuerza, porque ese muñón es quien va a realizar los movimientos, ¿no? Por ejemplo, si es el miembro inferior, se le va a protetizar con una, no sé, pues con una, si es debajo de rodilla, por encima de rodilla, si es el piecito, este muñoncito es el que va a dirigir esta prótesis, y para eso tiene que tener un buen colchón, ¿no? Una buena fuerza y el brazo de palanca para que pueda hacer estas actividades, ¿sí? Entonces, de acuerdo al nivel de amputación, vamos a tener dos clasificaciones. Una va a ser la clasificación anatómica de Oxford, ¿no? En la cual nos va a dividir miembro superior y miembro inferior. En lo cual nos dice, si es miembro superior, lo va a dividir en la primera letra, ¿no? De H de húmero y R de radial. Lo va a dividir en tres segmentos. En el segmento humeral vamos a tener el tercio superior del húmero, va a ser H1, el tercio medio de húmero va a ser H2 y el tercio inferior de húmero H3. Del mismo modo, en el segmento radial, R1, tercio superior del radio, el 2, tercio medio del radio y el 3, R3, el tercio inferior del radio. ¿Cierto? Entonces, cuando a ustedes puedan ya en adelante, pues, ¿no? Cuando salgan, vean la historia y lean ahí, ¿no? Paciente con una amputación, ¿no? H2. Ustedes ya van a saber que ha sido ese nivel del húmero en el tercio medio. Del mismo modo es para miembros inferiores, segmento femoral y el tibial, F1, 2, 3, respectivamente, superior 1, medio 2 e inferior 3. Y para el T, que es el tibial, de igual manera, T1 superior, T2 medio y T3 inferior. ¿No es cierto? El hueso largo lo va a dividir en tres partes iguales. Va a ser proporcionada, ¿no? 1, 2 y 3, ¿sí? Este es de acuerdo a la clasificación de Oxford. Vamos a tener otra clasificación, que es la de Schwartz, que también, miembro superior y miembro inferior. Pero a diferencia de la otra clasificación de Oxford, aquí va a ser a nivel de las articulaciones, ¿no? Y sobre ellas o por debajo de ellas, ¿no? Vamos a tener en algunos casos que algunos pacientes, por ejemplo, oncológicos, van a tener que hacer amputaciones no a nivel de articulación, sino sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, una interescapulotorácica, ¿no? Paciente desarticulado de hombro o por encima de codo o por debajo del codo. Acá las iniciales AE es en inglés, ¿no? Above elbow, amputación por encima del codo. Si fuera por debajo es below elbow, ¿no? Por debajo del codo. Y miembros inferiores de la misma manera, ¿no? Una hemipelvectomía, desarticulación de cadera, una amputación por arriba de rodilla, podemos llamarlo AK, que significa A de above y la K de knee, ¿no? Above knee. Y si es por debajo, tenemos BK, que es below knee, debajo de rodilla. Y seguimos bajando y tenemos la amputación de Syme, ¿no? El tobillo, y la amputación parcial de los deditos o de medio pie, ¿no? O el propio nombre de la amputación, ¿no? Es chopar o Syme. Entonces vamos a tener aquí en esta imagen, ¿no? La amputación, miembro superior, miembro inferior, de acuerdo a la clasificación, ya sea de Oxford o de Schwartz, ¿no? Entonces hemos dicho que Oxford va a dividir al hueso largo en tres partes iguales, ¿sí? Segmento humeral, radial, ¿no? Fémur y tibia. Y en cuanto a la clasificación de Schwartz, vamos a ver que es a nivel de las articulaciones o por debajo de ellas, ¿no? Una hemipelvectomía, una desarticulación de hombro, una interescapulotorácica, ¿sí? Desarticulación de rodillas, de codo, de muñecas, ¿correcto? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un pacientito con una amputación del miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces, este hueso largo lo vamos a dividir en tres partes, 1, 2, 3. Entonces, este paciente vendría a tener una amputación del miembro inferior izquierdo o, si como es debajo de rodilla, acá está la rodillita, y es debajo de rodilla, sería below knee, ¿no? Entonces, esto vamos a dividirlo en tres partes, 1, 2, 3. Sería T1, T2, ¿no es cierto? Un BK, below knee, T2, ¿sí? En la amputación, ¿no? Según el nivel de frecuencia, la incidencia es más alta en miembros inferiores, ¿no? Por debajo de rodilla. Vamos a ver que va a haber amputaciones
en miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? En el pie. Esta imagen hace referencia a un pacientito amputado del primer dedo y por problemas vasculares, generalmente son complicaciones tardías de los pacientes diabéticos, pues, ¿no? Y esta amputación, ¿qué va a ocasionar en este paciente? Que el paciente tenga una ligera claudicación al caminar, una ligera claudicación al hacer sus actividades, subir, bajar, correr, ¿no? Seguido vendría a ser la del segundo dedo, ¿no? Y para esto, pues nosotros debemos de implementarlo, ¿no? Para poder compensar esta marcha y el paciente realice una marcha adecuada, ¿no? Y para esto se tiene el calzado con el relleno de silicona, ¿no? Este relleno de silicona va a hacer que este paciente no sienta este vacío, ¿sí? Y va a adecuarse a una mejor marcha, pues, ¿no? Eso definitivamente pues va a tener, para el paciente cuando se retira el calzado va a tener pues limitación para ponerse pues de puntitas de deditos, de pie, para hacer cuclillas, ¿no? Hasta incluso para realizar una marcha o o un trote o cuando corre, pues, ¿no? Entonces tenemos primer dedito, segundo dedito, y cuando se va avanzando de acuerdo a la amputación en pie, vamos a tener propiamente ya la articulación, por ejemplo, de Sainz, que es la de tobillo, ¿no? Chopard, Lisfranc, la transmetatarsiana y de los deditos, pues, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una articulación metatarsofalángica, ¿no? Generalmente es esto en pacientes, pues, con complicaciones tardías de la diabetes, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, la transmetatarsiana, ¿no? Que aquí hay la ausencia o la amputación de los deditos, ¿no? La totalidad de estas falanges, ¿no? Y está indicado en pacientitos, pues, con complicaciones vasculares, ¿no? Aquí, de igual modo, se va a indicar, pues, el calzado, ¿no? Con el relleno de silicona para que pueda comenzar a realizar una mejor marcha, ¿sí? Tenemos otro tipo de amputación que es la de Lisfranc, ¿no? Y la de Chopard. La diferencia entre una y otra es que aquí, por ejemplo, en lo que está pintadito aquí de celeste, es lo que va a ser la amputación a este nivel, ¿no? Vamos a ver. La amputación va a ser a este nivel, ¿no es cierto? Y va a haber la ausencia o la amputación de todo esto, ¿no? Aquí, generalmente, esta clase de amputación lo que va a causar en el paciente es una deformidad de este piecito y el paciente, cuando realice su marcha, va a tener una tendencia a tener un pie en equino, ¿no? Aquí la amputación de Chopard, ¿no? Esta es aquí, este nivel, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a conservar? El astrágalo y el calcáneo, ¿no? Aquí se dice de que se va a hacer una tenotomía del Aquiles, ¿no? Acá el paciente pues va a tener una inmovilización a nivel de la dorsiflexión, ¿no? Otra amputación va a ser la de Pirigov, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que van a realizar? Una sección de este calcáneo en la mitad para unirlo con los huesos largos de la tibia y así pueda tener un mejor, ¿cómo lo llamaríamos? Un mejor brazo de palanca por el momento de que el paciente vaya a ser implementado, ¿sí? Acá esta desarticulación que es propiamente, tiene el nombre de Sainz, ¿no? Aquí va a ser una desarticulación ya del tobillo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que van a dejar? Se dice que van a dejar la grasa, ¿no? El tejido adiposo que tiene este nivel talón, ¿no? Para que en un momento de que salga todo esto de lo que está de celeste, ¿no? Todo el pie con el tobillo, va a dejarse toda esta grasita para que el momento de que hagan la amputación a este nivel, todo este tejido adiposo sirva aquí de colchón, ¿no? Y pueda realizar una mejor descarga en el momento de realizar la marcha. ¿Correcto? Entonces, esos pacientitos cuando se realiza el tratamiento pues, de la amputación por problemas vasculares hay que tener mucho cuidado porque generalmente el paciente antes de que entre a ese tratamiento quirúrgico tiene que haber pasado por exámenes vasculares en los cuales nos digan cuál va a ser el nivel adecuado para que el paciente no esté entrando repetidas veces, ¿no? Y tener un buen nivel
¿no? de amputación, por ejemplo, ¿no? La técnica más popular es decir que se conserve la rodilla siempre y cuando no haya problemas vasculares, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una amputación pues traumática, pues, ¿no? No sé, un accidente de tránsito y tuvo una fractura expuesta, ya que es imposible que puedan salvar el miembro, ¿no? Entonces se dice que hay que conservar la articulación de la rodilla. Mientras más distal sea la amputación, mejor pronóstico para el paciente, la descarga también va a ser diferente, ¿no? Entonces se dice que por cada 30 centímetros se va a dejar 2.5 de hueso largo, ¿correcto? Entonces vamos a ver que en esos pacientes con amputación vamos a tener una implementación que hay que indicarle, ¿no? Por ejemplo, si aquí en pacientes con enfermedades pues vasculares, ¿no? Se tiene que, aquí el caso de la amputación vascular, la amputación es la más proximal, ¿no? En amputación traumática lo más distal, porque hay que conservarlo. En cambio, si hay problemas vasculares, aunque quisiéramos conservar lo más distal, no podemos porque va a entrar repetidas veces, ¿no? Entonces, aquí sí, pues es lo más proximal, ¿no? Y los componentes, por ejemplo, para este pacientito, ¿no? En la prótesis tenemos el componente, el tipo del pie, ¿no? El socket y la suspensión, ¿no? Y lo que es la parte externa, ¿no? Que es parte cosmética, que va a darle la vista de semejanza al miembro inferior que ha sido amputado, ¿no? Entonces vamos a decir que mientras más alto sea el nivel de amputación, como en caso de este paciente, mientras más alto sea, mayor gasto de energía tendrá, ¿no es cierto? Y mientras más distal sea, va a ser mucho mejor. Pero esto hay que tener en cuenta frente a qué clase de paciente estamos, ¿no? Si es un paciente vascular, complicaciones tardías, y este paciente vemos que lo ideal sería el más alto para él, para poder conservar una buena, para tener un buen, no tenga posterior problemas vasculares y que tenga que entrar nuevamente a sala, es lo más alto para él, ¿no? Acá tenemos, no sé, acá tenemos otro paciente en cual va a ser la amputación si es a nivel de la rodilla o una desarticulación de rodilla. Aquí, por ejemplo, en los pequeños, si sean niños, se tiene que mantener la placa de crecimiento, ¿no es cierto? Si es en adultos, pues aquí se sugiere no retirar la rótula, pues, ¿no? Y conservar también, ¿no? El paquete muscular con la inserción del tendón rotuliano, pues, ¿no? Aquí también, ¿no? Los componentes, ¿cuáles son? Va a ser el cobertor cosmético que se puede visualizar aquí, que es semejante al miembro no ausente, pues, ¿no? En la rodilla, ¿qué tipo de rodilla se va a usar? Va a ser dependiendo frente a qué tipo de paciente estamos. Un paciente joven, ¿no? O es un paciente adulto, o es un niño, ¿sí? Cuando es una amputación sobre la rodilla, aquí ya la carga, el paciente donde va a tener es a nivel isquiático, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver un buen componente de la articulación de la rodilla, ¿no? El tipo de rodilla, la suspensión ya va a ser más alta, ¿no? A nivel del isquio. Y miren, ve, la parte cosmética va a ser visualmente estético, ¿no? Para que el paciente pueda salir así a caminar, pueda hacer sus actividades, ¿no? Generalmente esto va a ir de acuerdo a cada tipo de paciente. Aquí no hay que hay una talla S, M, L, no. Aquí el paciente, ¿no? Es único, se le toman las medidas de este muñón. Es por eso que decimos que este muñón tiene que ser preparado, tiene que tener un buen nivel, tiene que tener un buen brazo de palanca, buena fuerza, porque este muñoncito es el que va a encajar aquí en este socket, ¿no? Y va a poder, el momento que ya esté preparado, va a tener la carga y el trabajo de realizar la marcha, ¿no? Para esto el paciente ha tenido previamente que prepararse, ¿no? Ha tenido que prepararse. Igualmente acá, cuando tenemos a un paciente con una desarticulación de cadera, que este ya es por encima de la rodilla, en el cual el muñón es muy corto, ¿no? Aquí ya casi una hemipelvectomía, ¿no es cierto? Entonces aquí el componente ya van incrementándose y aquí ustedes ven la característica que va a tener aquí a nivel de la cintura pélvica,
¿no? Un tipo, una cintilla en la cual el paciente va a hacer de que se sujete a esta cintura pélvica para que pueda este componente realizar la marcha del paciente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una amputación, pues en miembros inferiores tenemos que tener ciertas consideraciones con los pacientes, ¿no? Mientras más distal sea, ¿no? La amputación, hemos dicho que la recuperación también va a ser favorable para el paciente, la descarga también va a ser adecuada para el paciente y también vamos a tener una rehabilitación satisfactoria con el paciente, y más aún con pacientes jóvenes y que no tengan comorbilidad, antecedentes vasculares, ¿no? Mientras que ese muñón sea un muñón adecuado, fortalecido, rehabilitado, va a tener mejor adaptación a su prótesis, ¿sí? En la medida posible, ¿no? Se debe de conservar la articulación de la rodilla, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a brindar, pues, estabilidad al paciente, ¿no? Y a la prótesis va a permitir que este paciente realice mejor sus actividades, ¿no? Ya sea caminata, trote, ¿no? Que corra, ¿no? Ya hemos visto ahora, hace unos años atrás, los pacientes con alguna discapacidad, ¿no? Que han sido implementados, ya se ha llevado a cabo aquí en Perú los Juegos de los Panamericanos, ¿no? Estos pacientes implementados que realizan sus actividades, hasta incluso son mejores que nosotros, ¿no? Hasta incluso mejor que yo. El nivel de amputación, ¿no? Lo va a determinar, no, el nivel de amputación, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a determinar el tipo de prótesis que va a utilizar este paciente. En cuanto ahora a la amputación del miembro superior, empezando por ejemplo en la mano, generalmente estos llegan pacientes por emergencia, ¿no? Estos pacientitos pues han sido productos, muchos de ellos, de actividades laborales u ocupacionales, ¿no? Encabezando estos pacientes que trabajan en todo lo que es carpintería, ¿no? Los que trabajan con estas máquinas moledoras, ¿no? Ustedes cuando estén ya afuera y estén en emergencia van a ver cuántos pacientes les va a llegar que estaban moliendo, ¿no? O cortando, ¿cómo se llama esto? El jamón, el queso, y ellos de un momento a otro alguien los llama, voltean y pasan el dedo, ¿no? Vienen con cortes por cuchilla, navaja o algunos que en el auto, en los buses, alguna vez también me tocó ver un paciente que se cogía pues de las barandas estas de los buses y el carro frenó y tenía el anillo. ¿Y qué hizo con la fuerza? Bajó el brazo, ¿no? Y la fuerza ha sido tanta la atracción del anillo que tenía el aro, que el momento de jalar el dedo, se fue como un capuchón, se retiró todo, ¿no? Y quedó solo la parte ósea, ¿no? Con una amputación distal de la falange, ¿no? Entonces, a veces los pacientes llegan con el dedo en la mano y dicen, por favor, mi dedito, pues, y nos cuentan, y ellos llegan todos, pues, muy preocupados, ¿no? Y más aún cuando vemos esta clase de amputación, ¿no? Que es del pulgar. Puede haber ausencia de cualquier dedito, pero en la medida posible se tiene que conservar el pulgar. ¿Y por qué? Porque el pulgar es el que me va a hacer oponencia, ¿no? Con ese pulgar voy a poder realizar la pinza, voy a poder coger las cosas. Para el aseo menor, mayor, escritura, para todas las actividades necesito el pulgar, ¿no? Entonces, en la medida posible se tiene que conservar el pulgar. Correcto. Entonces también hay, ¿no? Prótesis cosméticas para estos pacientes, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Pacientes con algún tipo de amputación, ¿no? A nivel de la muñeca, estamos ya hablando de una desarticulación, por ejemplo, de muñeca o de la mano, ¿no? Estos tipos de amputación, pues, son preferibles la amputación, pues, a través del antebrazo, ¿no? Aquí hay que conservar en la medida posible también el codo, ¿no? El codo, muñeca. ¿Por qué? Porque ese es el que me va a permitir que haga los movimientos de pronosupinación. ¿Mm? Tenemos otra amputación que es por debajo del codo, ¿no? A nivel debajo del codo, acá. Entonces, igual, ¿no? En toda amputación, más aun cuando es electiva, nos dan la posibilidad
de ver el nivel, y si no, es un paciente vascular, ¿no? Mientras más distal sea, va a ser mucho mejor, ¿no? Acá tenemos otro paciente con una desarticulación de codo, ¿no? Aquí los encajes de la prótesis puede agarrarse aquí, por ejemplo, ¿no? Ver qué tipo de muñón, porque de acuerdo a este muñón va a ser la implementación de su prótesis, ¿no? Tenemos que ver que aquí este muñón logre el encaje, ¿no? Y ver qué tipo de prótesis este paciente va a utilizar, ¿sí? Tiene que haber buena masa, buen brazo de palanca, ¿no? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, ¿no? Aquí el encaje de la prótesis pueda agarrarse con fuerza a nivel de los cóndilos humerales, ¿no? Aquí en la amputación por encima de codo, ¿no? Generalmente en estos pacientes, pues debe conservarse igual, como en todos, ¿no? La mayor longitud del miembro, ¿no? Aquí en esos pacientes también, ¿no? Uno de los motivos por el cual tenemos esta amputación por encima de codo son los pacientes por accidente de tránsito, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en esta los niveles de acuerdo a las patologías, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es alto por encima del hombro, vamos a tener generalmente los pacientes que han sido por problemas oncológicos, ¿no? Los niveles óptimos, ¿no? Por encima de codo, ¿no? Generalmente esos pacientes al momento de hacer la protetización son los pacientes que van a manejar mejor su prótesis, ¿no? Estos pacientes van a tener mejor movilidad, ¿no? Mejor encaje, fuerza, agarre. Entonces hay que tener muy en cuenta el nivel de amputación, ¿no? Esos son los niveles en los tercios, son los mejores, por decir así, redundando, ¿no? El mejor nivel de amputación para estos pacientes, ¿no? Ya en estos van a tener problemas, ¿no? Y generalmente entran una segunda vez a sala para que puedan mejorar el nivel y el paciente pueda ser implementado, ¿no? Con su prótesis para que no haya problemas. Ahora, se dice que el nivel de amputación de acuerdo a la extremidad, ¿no? Si es el muslo, lo ideal sería que tenga una longitud de 25 a 30 centímetros desde el trocánter mayor medido, ¿no? Si es en miembros inferiores, lo ideal de 12 a 15 desde el borde anterior de lo que es la meseta tibial. Si es en miembro superior, ya sea en brazo, en antebrazo, la longitud óptima de 28 desde la punta del acromio y de 18 desde medido desde el plectrum. Entonces ya vamos a rondar en esto porque esto es importante, la característica del muñón que debe tener. Este muñón debe tener una forma cónica y para obtener esta forma cónica tiene que aquí adiestrarse, enseñarle al paciente, al familiar, al cuidador, ¿no? Cómo es el vendaje. Aquí tiene que tener mucho cuidado en lo que es el vendaje. Un buen vendaje puede ser en espiga, un mal vendaje es en circular, aquellos que están en muñoncito y le dan vueltas. No, se para el paciente y se cae el vendaje. Acá la buena técnica es el vendaje en técnica de espiga, ¿no? Que nos va a ayudar a que este muñón tenga pues una forma cónica. ¿Y por qué cónica? Porque al tener la forma cónica va a encajar en este socket, va a tener buen brazo de palanca y buena movilidad y buena fuerza, ¿no? Este muñoncito entonces tiene que tener un revestimiento cutáneo bien nutrido, ¿no? Debe tener buena fuerza de palanca, buena movilidad, ¿no es cierto? Y lo principal acá, ¿no? El nervio debe estar cortado por encima del nivel de amputación. ¿Para qué? Para evitar lo que son los neuromas superficiales, porque son muy dolorosos, ¿no? El paciente hace contacto, ¿no? O lo empezamos a examinar, a palpar y duele, ¿no? Es un muñón doloroso en el cual tiene que entrar, a veces algunos pacientes han entrado a sala porque el conservar esos nervios va a hacer que estos neuromas sean muy dolorosos y difíciles de que tengan contacto con su socket, ¿no? Otro que es la cicatriz, ¿no? La cicatriz. ¿Dónde es el nivel correcto de la cicatriz? La cicatriz es muy importante,
¿no? Porque esta cicatriz es una cicatriz retráctil, me va a dar pues un muñón bulboso, uno que no se va a acomodar, qué difícil que obtenga la forma cónica, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el muñón ideal? Aquí le ganó el crecimiento óseo a la extremidad, ¿no? Tiene que volver a entrar a sala, este pacientito. Este paciente está en inicio de fortalecimiento porque aquí vemos un tono disminuido. Aquí hay buena cicatrización, ¿ve? A nivel de la amputación, a nivel de esta cicatriz, no es una cicatriz retráctil, ¿no? Es transversal, no está, no hay tejido redundante que podamos observar acá, pero sí el trofismo está disminuido, ¿no? Este de acá, miren, es un buen nivel, tiene una forma cónica, que es lo ideal. Este paciente lo más probable es que ya esté listo para empezar con su prótesis, ¿no? Para la práctica de la preprotesización, ¿no? Entonces, estos pacientitos ya cuando empiezan ya salen de sala, ¿no? Nosotros ya empezamos a intervenir ahí. ¿Con quién? Con el equipo que va a hacer intervención a estos pacientes, ¿no? Empezando con el traumatólogo, que es quien entra a sala con el paciente. Debería entrar un médico, al menos consultado, para que le dé una opinión de cuál es el mejor nivel para este paciente. ¿Por qué? Porque una vez que el traumatólogo lo opera, ya le da de alta, ya no hay complicaciones en cuanto pues, la herida operatoria y nada de esto, el paciente pues va a pasar y nosotros debemos de ya iniciar con las primeras indicaciones cuando está hospitalizado, ¿no? Los movimientos pasivos, el buen vendaje compresivo para evitar el edema, ¿no? Luego, este paciente pues debe de ya tener conocimiento y ver cómo se va a realizar este vendaje que va a ser de vital importancia. Las movilizaciones, ¿no? Cómo este paciente que está en cama y que ha sido postoperado segundo o tercer día se va a movilizar, cómo se va a sentar, ¿no? Entonces aquí entran a tallar quiénes, el médico rehabilitador, los licenciados en terapia física, ocupacional, ¿no? El componente también de psicología también. ¿Y por qué? Porque hemos visto que pacientes jóvenes, ¿no? Que la amputación ha sido traumática, tienen un componente negativo, no aceptan lo que les ha pasado, ¿no? Un componente de negación, ¿no? Que no ponen de su parte y se dejan. Entonces aquí la parte psicológica es muy importante para estos pacientes, ¿no? Pacientes policías de 20 en base 2, 3 por accidentes en moto lineal, ¿sí? Entonces hay que tener este componente de psicología muy en cuenta para el mejor tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestros objetivos como especialidad, ¿no? Si es de miembro inferior, como este pequeñito, pues uno de nuestros objetivos va a ser que el paciente logre la bipedestación, ¿no? Que logre la bipedestación. Otro, ¿no? Que vaya a ser implementado, que realice la bipedestación, luego la marcha, ¿no? Con la implementación, porque al final este paciente está preparándose para que sea implementado. ¿Y para qué? Para que al final este paciente sea independiente, ¿no? Nosotros habilitamos al paciente para que sea independiente, se reinserte a su vida cotidiana, ¿no? Que si era un estudiante que regresa a la universidad, que si era, pues, no sé, un arquitecto y trabajaba en la avenida, no sé, pues Larco, en el piso tal, sin ascensor, pues que él logre trasladarse, que logre manejar, que logre subir escaleras, es decir, reinsertarlo nuevamente a su vida, a su entorno social, laboral y familiar, ¿no? Entonces, ese siempre va a ser nuestro objetivo como especialidad. Habilitar al paciente, rehabilitarlo y que se reinserte nuevamente en la sociedad, ¿no? Y más si es que está en una edad económica y productiva, ¿cierto? Entonces vamos a tener los periodos en cuanto al manejo rehabilitador, ¿no? Uno, que es la parte preoperatoria, ¿no? Preparar al paciente cuando es una cirugía electiva, que realmente son los pacientes con problemas vasculares, ¿no? Otro, después de la cirugía, el postoperatorio. Luego venir la parte preprotésica, entrenar al paciente para esta última fase que va a ser la protetización, ¿correcto?
Entonces, cuando vamos a tener un paciente que es una cirugía electiva, vamos a tener el preoperatorio, ¿no? Que es el apoyo psicológico para que el paciente sepa a lo que se va a enfrentar, pues, ¿no? Luego, ¿no? Compensar las patologías de base, claro, pacientes, generalmente los diabéticos, pues, ¿no? Y están a punto de entrar y se les sube la glucosa porque están un poquito ansiosos, ¿no? O están, pues, deprimidos porque ya saben cómo van a quedar, ¿no? Ejercicios generales, luego respiratorio, porque recordemos que el paciente posoperado, los primeros problemas son por problemas respiratorios, ¿no? Después de las cirugías. Vamos a ver que en pacientes, no en todos los pacientes vamos a poder realizar el preoperatorio, ¿no? En estos pacientes por accidentes automovilísticos, atropellos, ¿no? Ya sea accidente de tránsito, ¿no? Motolineal o de 4 ruedas o de 3 ruedas, pues no se va a realizar esta fase de preoperatorio, ¿cierto? Entonces, una vez que el paciente ya ha sido operado, ¿no? Y ya ya ha sido ese muñón habilitado, rehabilitado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar a la parte preprotésica. Para esto, este muñón tiene que tener las tres, ¿no? ¿Qué cosa? Fuerza, tono, brazo de palanca, para poder ser protetizado. Entonces, al inicio, pues, el vendaje, ¿no es cierto? Los ejercicios respiratorios para evitar los problemas, ¿no? Los problemas que llevan a los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Problemas respiratorios o neumonías adquiridas, pues, ¿no? En piso, pues, ¿no? Eso se tiene que evitar con el paciente, con las movilizaciones, ejercicios respiratorios. Este muñón tiene que ser vendado, sí, para evitar el edema, ¿no? Este edema que es doloroso. ¿Qué más? El ejercicio, las movilizaciones pasivas de ese muñón, ¿no? Las movilizaciones de acuerdo a la extremidad, pues no sea miembro inferior, miembro superior, ¿no? Al inicio, pues vamos a colocarle un poco de crioterapia, hielo, gel, ¿no? Sobre las vendas. Entonces, ¿qué es lo que en estas primeras semanas del paciente, qué es lo que se le va a condicionar? En esta primera fase, que son las primeras semanas, ¿no? El paciente tiene que estar, pues, en reposo, ¿no? La posición del muñón es muy importante, ¿no? El vendaje es muy importante, ¿no? Para que no tenga ese aumento del edema ni del dolor, ¿no? Por ejemplo, aquí pacientes han sufrido amputación, ¿no? Transigamente es miembro inferior. Entonces aquí está el vendaje que se espiga, ¿no? Generalmente se utilizan 2 vendas, ¿no? Las 2 vendas se mandan a que se cosan, ¿no? Para tener una buena longitud y pueda tener un buen, ¿cómo se llama? Un buen vendaje, ¿no? Y aquí, como vemos, está en, ¿cómo se llama? La técnica de espiga, ¿no? La técnica de espiga, ¿no? Entonces el paciente tiene que realizar, en el momento de que está en camita, pues tiene que hacer las movilizaciones, ¿no? Tiene que estar supinado, pronado, ¿no? Lateralizado, tiene que estar tanto derecha como izquierda, cambiar las posturas, ¿no? Las posturas y tiene que ser funcional. Una vez que ya pasamos a la segunda semana, el paciente, miren, aquí tiene el vendaje, un vendaje elástico con características sin espiga, ¿no? Las movilizaciones pasivas, luego las movilizaciones activas por el mismo paciente, activas asistidas por el licenciado, y empezamos con las actividades de los ejercicios isométricos, ¿no? Aquí, el vendaje. Este vendaje es la característica. El error más común que se suele cometer con los pacientes es que el paciente dice, no, no me lo voy a ajustar mucho. No es ajustar, no es que ejerza mucha presión. ¿Por qué? Porque luego también va a causarle dolor, ¿no? Simplemente es hacer estirar la venda, ¿no? La venda son unas vendas elásticas, es hacer un poco, ¿no? Se estira un poco la venda y luego se empieza a hacer el vendaje, ¿no? Empiezan
por la línea media, luego se va cruzando, se hace un doblez y se va cruzando, se va cruzando, se va cruzando, dependiendo del nivel de amputación, ¿no? Se va a seguir a nivel de la cintura pélvica, ¿no? Las vueltas circulares, como les comenté, pues generalmente el paciente cuando hace simplemente vuelta circular, en el momento de que hace la bipedestación, esta venda se va a ir cayendo, no tiene buen ajuste, buen agarre, que eso es lo que nosotros debemos de cuidar, el ajuste, el agarre y la forma cónica que debe tener este muñoncito, ¿no? Entonces las movilizaciones pasivas, ¿no? Las pasivas, luego las activas, activas asistidas, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer todo ese tipo de actividades? Para que el paciente pueda conservar los rangos articulares, ¿no? De las articulaciones proximales, pues, ¿no? A la amputación. En este caso de rodilla, de cadera, ¿no? Se va a trabajar también con los ejercicios isométricos para conservar el tono muscular, porque recordemos que el paciente no va a realizar, por ejemplo, en este caso, la marcha, ¿no? El paciente que está hospitalizado tiene que empezar también con el lado contralateral, ¿no? Tiene que empezar con sus actividades, ¿por qué? Porque esto le va a costar rehabilitar la zona contralateral, ¿no? Paciente que ha estado en cama por semanas y de ahí que se siente y de ahí se pare, va a tener disminución de la fuerza muscular de miembros inferiores porque no ha estado levantándose, ¿no? Entonces, tiene que estar tanto el miembro afectado como el lado contralateral, ¿correcto? Entonces ya empezamos por la tercera, cuarta semana, ¿no? Que el paciente ya ha sido dado de alta. Entonces vamos ya a empezar no solo para fortalecer el muñón, sino también hacer los ejercicios de estiramiento. Y aquí ya se le va a ir dando actividades, series, ¿no? Por ejemplo, esta pacientita que ha sido amputada miembro inferior derecho sobre rodilla, ¿no? Se está trabajando con las poleas, ¿no? Tanto para hacer el estiramiento como fortalecimiento, ¿sí? ¿Y para qué? Para que esta paciente luego, en la siguiente fase, ya entre en la fase de la preprotetización, ¿no? Por ejemplo, esa pacientita va a ser entrenada para luego sea indicada de un pilón, ¿no? El pilón es un preprotésico, ¿no? Le toman el molde de su muñoncito y esto es de yeso, ¿no? Con lo que se hace, por ejemplo, ¿no? Un paciente de una fractura y le van a comprar el yeso igualito, ¿no? Se toma el molde con la forma, ¿no? Del paciente, se le calza y ahí se le coloca, por ejemplo, los puntos de apoyo, ¿no? Para que el paciente pueda entrenarse con este pilón, ¿correcto? Y es aquí donde va el paciente a tener, por ejemplo, ya realizar las descargas, pero para esto, para que este paciente pueda usar este pilón, ya ha tenido que tener, ¿qué cosa? Un buen muñón, ¿no? Buena fuerza. Para la fuerza ha tenido que realizar las actividades, por ejemplo, con las poleas, con las bandas, con las ligas, ¿no? Buen rango articular, buen tono ese muñón. Todo eso sirve para que luego sea protetizada, ¿no? Entonces, es esto, el pilón, por ejemplo, ¿no? Vendría a ser una prótesis provisional, ¿no? Que el objetivo que va a ser que el paciente me logre, por ejemplo, realizar la bipedestación, que se pare, que logre transferir el peso del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Que este muñón pues pueda tener la suficiente fuerza para mover ese pilón y luego que se patronice la marcha, ¿no? Otro que reduzca el edema también postoperatorio, eso ya va a ir reduciéndose conforme va pasando el tiempo, ¿no? Que luego el paciente pueda manejar y realizar los rangos funcionales, ¿no? Que el paciente aprenda a sentarse, a pararse de bipedestación a sedestación y de sedestación a bipedestación, ¿no? Que aprenda a realizar la marcha no solo en un plano liso, ¿no? Como el que camina en un plano, un terreno plano, sino también con pendientes, escaleras, tanto que suban como que bajen, ¿no? Y luego, una vez que ya ha pasado esto, ¿no? Que realiza, por ejemplo, aquí la marcha en barra en paralelas, este paciente ya está aquí adiestrado en lo que es la marcha en paralelas, luego con
el andador de 4 puntos, entonces ya este paciente ha logrado hacer la descarga en ambos miembros, ¿no? Ya está este paciente haciendo la descarga, porque hay algunos pacientes que les cuesta al inicio, mandan la carga hacia el lado sano, ¿no? Y es ahí donde causan molestias del lado contralateral. Luego viene el periodo pues protésico, cuando el paciente ya se adiestró, ¿no? Este pilón, ya lo maneja, ya tiene buena marcha, buena coordinación, ¿no? Este periodo protésico ya es el final. Aquí el paciente ya realiza ya va a lograr, ¿no? Todo lo que ha practicado con el pilón aquí. El paciente aquí ya se sabe vendar, ya se sabe colocar, ¿no? El pilón. Para llegar a ese nivel de prótesis, el paciente ya ha estado practicando anteriormente. Aquí el patrón de marcha que ha adquirido, ¿no? En la fase preprotésico, aquí es donde se tiene que corregir. Antes que llegue acá, tiene que ser corregido esos patrones de marcha indeseados, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser, por ejemplo, la implementación de una prótesis con el paciente? Vendría a ser, pues, el reemplazo, ¿no? De una parte que ha sido extraída, pues, ¿no? Por algo similar al cuerpo, pues, ¿no? Y este instrumento, pues, va a estar diseñado, ¿no? Para que pueda compensar, ¿no? Las actividades que el paciente realiza, ¿no? Ya sea de mano, de pie, de rodilla, de hombro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la función de esa prótesis? Va a ser que pueda restaurar en el paciente la funcionalidad para que pueda realizar sus actividades, ¿no es cierto? Otro es que el paciente recupere su imagen corporal también, ¿no? Y el otro, pues, la restauración del centro de gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser, por ejemplo, la diferencia entre una ortesis y una prótesis, ¿no? La ortesis es cualquier dispositivo que está aplicado externamente que se va a utilizar para poder modificar las características, ¿no? O funciones del sistema musculoesquelético. En cambio, la prótesis sirve, ¿no? Para poder reemplazar parte o total de un segmento que está ausente, ¿no? En el paciente. Entonces, van a existir indicaciones, ¿no? De cuándo le voy a indicar a este paciente la prótesis y cuándo no. Uno es el muñón. Tiene que tener un buen nivel de amputación, un buen muñón, y para tener un buen muñón tiene que tener buen tejido, ¿no? Colchón adiposo, muscular, buen brazo de palanca, buena fuerza, ¿no? Ya tiene que haber sido trabajado ese muñón, ¿no? Eso es por parte del muñón, ¿no? Pero también tenemos que valorar el componente del paciente. Paciente en estado, por ejemplo, que no me colabora, que no está motivado, que tiene alguna alteración pues psíquica, ¿no? O que no sea un buen nivel, o que el paciente sufre problemas vasculares, que ha estado repetidamente entrando a sala para mejorar el nivel de amputación. Entonces, un año, paciente que entra a sala y el nivel sube, entonces no es un buen candidato, ¿no? A la protetización, ¿no? Las complicaciones que pueden haber pues, después de que el paciente sea amputado, pues, pueden ser los hematomas, las infecciones, pues a nivel de la vía operatoria, los neuromas que son muy dolorosos, ¿no? Y la sensación de miembro fantasma con dolor o sin dolor, ¿no? Aquí eso hay que tratarlo también desde el primer día del paciente, ¿no? No se va a realizar la indicación de prótesis a un nivel cuando tenemos una amputación transfemoral bilateral, ¿no? Y más que si es de origen vascular y el paciente es un adulto mayor, ¿no? La amputación transfemoral con flexión irreductible también del muñón a 45 grados tampoco, ¿no? Y aquellos que no van a lograr la marcha, ¿no? Y aún así han estado en la fase preprotésica, ¿no? Finalmente se les da un chance más. Aquí vamos a tener clasificación de las prótesis a nivel, por ejemplo, superior. Miembro superior. ¿Qué tipo de prótesis vamos a encontrar para pacientes mías? Que es un paciente joven, que tiene una amputación de las manos, ¿no? Y entonces se le implementa, vamos a ver
la edad del paciente y el tipo de actividades y ocupación que tiene este paciente, y también la parte económica es muy importante. Sabemos que el valor, el precio, el costo de estas prótesis no son para toda la población accesible, ¿no? Por ejemplo, los policías tienen un buen seguro, por decirlo así, ¿no? Que en ellos sí se les va a implementar con la última tecnología, cuando este paciente, por ejemplo, la amputación ha sido adquirida en alguna de sus actividades, pues, ¿no? Por ejemplo, paciente, policía, la última policía, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto una policía que le arrolló el carro, creo, y tuvo una amputación, pues, del miembro inferior, ¿no? Entonces, ahí, como el policía estaba en sus actividades laborales, este pacientito, pues, fue sometido a una cirugía, ¿no? Y se le implementó con la última tecnología, y más aún viendo la edad, paciente joven, edad productiva, económica, ¿no? Entonces, y hace actividades no solo de caminante a plano, ¿no? Sino sube, baja, corre, hace todas las actividades. Entonces hay que ver una buena prótesis, ¿no? Si hay componente tanto de tobillo, pie, rodilla, ¿qué componentes hay, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Los tipos de prótesis, estamos hablando para superior, ¿no? Tenemos que ver el nivel, ¿no? El nivel de amputación según la función que vaya a realizar, ya sea una cosmética, en las cuales se van a llamar las pasivas, o sean las prótesis activas, en las cuales va a intervenir las fuerzas externas como las internas, ¿no? La fuente que se utiliza, ¿no? Ya sea la mecánica, las mioeléctricas o las que son mixtas, que son las híbridas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un paciente con una desarticulación de hombro, ¿no? En el cual ha sido indicada una paciente con desarticulación de hombro, que ha sido indicada pues una prótesis de miembro superior, ¿no? En las cuales va a intervenir ambas fuerzas, ¿no? Tanto con la externas como la interna, ¿no? Pacientes con amputación transfemoral, transradial, ¿no? Pacientes con, miren, ve, en una transradial, este es el muñoncito, un buen muñón por debajo del codo, ¿no? Lo cual aquí en este software va a implementarse, el paciente se le tiene que adiestrar para el uso de esta prótesis, ¿no? Según la función, como habíamos comentado, según la función que habíamos comentado, ¿no? Si van a ser las pasivas, aquí tenemos, ¿no? Las que son pasivas, generalmente son las estéticas, o que son las que no van a tener ninguna actividad. Su propio nombre lo dice, son básicas, ¿no? Y ahora, de acuerdo a la tecnología, todo que ha avanzado la ciencia, son muy similares al lado contralateral, ¿no? Tanto en el color de la piel, por eso es que es para el mismo paciente, ¿no? En el color, los pliegues, de acuerdo a la edad también, ¿no? Eso va a ser cosmético, no va a tener ninguna clase de función, es una pasiva. En cambio, las prótesis, pues, las activas, ¿no? Esas, por ejemplo, son por tracción, que quiere decir que aquí en este socket va a entrar el muñón, ¿no? Y esto va a colocarse estas tiritas, ¿no? Son como las tiras de las mochilas, ¿no? Estas de acá se van a colocar a nivel de, por ejemplo, aquí el muñón. Entra uno y el lado contralateral entra la siguiente, así. Acá está, ¿ves? Entonces, esta de aquí va a colocarse en el lado contralateral, ¿no? El lado de la misma amputación y el lado contralateral, ¿no? Y es aquí donde se va a cruzar. Es aquí donde se va a cruzar, ¿no? Se va a cruzar, se va a hacer el entrecruzamiento, ¿no? Y el paciente va a realizar, por ejemplo, un movimiento con ayuda de la cintura escapular, ¿no es cierto? Para esto el paciente ya tiene que haber trabajado el muñón buena fuerza, porque aquí este muñón que calza en este socket es el que va a realizar los movimientos, ¿no? Por ejemplo, unas terminales que son muy usados son las cuerdas, ¿no? Y la terminación de Garfield, ¿no? Que son las garritas que van a ser, pues, la pinza, ¿no? Van a poder coger, traccionar, jalar, ¿no? Abrir,
Y esta, por ejemplo, es una de las más usadas para esos pacientes con amputación, pues, ¿no? Miembro superior. Después tenemos según la energía, ¿no? Que van a ser las mecánicas, ¿no? O la energía corpórea en la cual el paciente es que aquí va a ingresar el muñón y va a realizar pues la movilización, ¿no? Tenemos las mioeléctricas o las que son extracorpóreas, las cuales son activadas por fuerzas ajenas, ¿no? Aquí generalmente en el muñoncito va a haber va a tener en contacto, ¿no? Con un microprocesador en el cual este muñoncito va a realizar una contracción y el paciente de la manera distal va a abrir la manito, ¿no? La contracción de este muñoncito va a hacer de que se active, ¿no? el microprocesador y pueda realizar las actividades, ¿no? El paciente. Esas son las mioeléctricas. Y tenemos las híbridas, o que son de la energía mixta, en las cuales hay tanto la fuerza del mismo paciente como la fuerza extracorpórea, ¿no? Estas generalmente son usadas pues, en pacientes que tienen amputación, las transhumeral, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes pues, de las prótesis? Los componentes van a ser los elementos, por ejemplo, de suspensión, que es el arnés, ¿no? Que es como las tiras de las mochilas, ¿no? Es el arnés en forma de 8 que se coloca, ¿no? En el lado de la lesión y el lado contralateral. El encaje que vendría a ser ¿no? El socket, ¿no? Que va a ingresar el muñón. La articulación va a depender de qué nivel es la amputación, ¿no? Articulación de codo, de muñeca, ¿no? Esos son los cables de control y los dispositivos terminales, en este caso sería el Garfield, ¿cierto? O, si en todo caso, algunos cambios. Garfield con una mano mioeléctrica, ¿no? Hay la combinación de ellos. Para miembro inferior, ¿no? Las prótesis para miembros inferiores vendría a ser según el nivel, el material y las características, ¿no? Según nivel, pacientes con amputación alta, como una hemipelvectomía, ¿no? O pacientes por arriba de rodilla o por debajo de rodilla, o desarticulados, o la amputación, como hemos visto, de los parciales de tobillo, pie, ¿no? Según el material, ya va a ser convencionales, ¿no? O los modulares. Y las características van a ser una endoprótesis, ¿no? Con prótesis articuladas, ya sea de rodilla o cadera, o las exos, que son de miembros superiores o inferiores. Acá tenemos, por ejemplo, pacientes con una amputación transfemoral, ¿no? Una transtibial. Aquí el paciente va a ser por encima de rodilla, en la cual se le tiene que indicar una rodilla con una articulación de rodilla, pues, ¿no? Y aquí en la transtibial es por debajo de rodilla, en la cual va a conservar, miren, la rodilla y va a ver la terminación de un pie, ¿no? Acá las terminaciones de acuerdo al pie, de acuerdo a la actividad que va a realizar pues, el paciente, ¿no? Los componentes de esas prótesis, ¿cuáles son? Aquí para terminar, aquí, ¿no? Los componentes de las prótesis que hemos estado viendo son el encaje, ¿no? A ver, acá hay un dibujito. El encaje que vendría a ser el socket, los elementos de suspensión que hemos visto, ya sea miembro superior, ¿no? En el arnés, o a nivel de la cintura, que vendría a ser la banda pélvica, ¿no? A nivel de las articulaciones, ya sea superior o inferior, los dispositivos. Si es en mano, ¿no? Puede ser el Garfield o las manos mioeléctricas. Y si es terminal en los pies, el pie Sach o pies articulados, ¿no? Aquí está. Este de aquí vendría a ser el encaje. Si es encaje para un muñón con articulación de rodilla o sin articulación, y si es alto vendría a tener una banda pélvica, ¿no? Esta articulación de rodilla tenemos una monoaxial o una hidráulica, ¿no? Generalmente estos pacientes va a ser de acuerdo a la actividad y la función que va a realizar el paciente, ¿no? Las poli, ¿no? Quiere decir que tienen varios movimientos para poder realizar, que generalmente se indican los pacientes que tienen mayor actividad, ¿no? El SANC, que va a ser el diseño exoesquelético o el diseño endoesquelético, ¿no?
los pies, la terminación para el inferior, pies sach o los pies multiaxiales que van a tener más movimiento, mayor movilidad a un monoaxial, ¿no? Tenemos estos pacientes que han tenido que ser protetizados, han tenido que ser implementados y con esto haber recibido el tratamiento de rehabilitación, la terapia física, pero aquí se complementa con la terapia ocupacional, ¿no? El objetivo va a ser siempre de especialidad hacer que el paciente logre su independencia para hacer sus actividades, ¿no? Acá vemos pacientes que ausencia del segundo dedito, tercer dedito, entonces hace la actividad de pinza, prensión con los siguientes deditos, pues, ¿no? Acá una pequeñita probablemente haya nacido con una deficiencia congénita, ¿no? Desde pequeña se les va implementando. Igual acá las terminaciones Garfield, el paciente tiene que ser adiestrado para el uso, ¿no? De esta, para realizar la actividad bimanual. Entonces el paciente, ¿qué es lo que va a lograr? En esta fase, por ejemplo, la preprotésica, la terapia ocupacional me va a hacer que este paciente logre hacer su traslado, sus marchas con el apoyo, ¿no? Por ejemplo, de este andador. Que el paciente logre equilibrar lo que es la imagen corporal, ¿no? Y todo esto sí se realiza, por ejemplo, para reconocer la imagen corporal frente a un espejito, ¿no? Aquí haciendo uso de la pelota para mantener el equilibrio de sedestación, va a pasar a bipedestación, y aquí uno, imagen corporal, y otra la estabilización de cintura pélvica, ¿no? Y también en el momento de hacer la sedestación pasa a bipedestación, ahí también están trabajando los músculos estabilizadores, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver que estos pacientes, nos vamos a encargar de que estos pacientes vuelvan, ¿no?, a realizar sus actividades cotidianas, tanto en pequeños como en adultos, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el paciente se rehabilite y se reinserte a hacer sus actividades, ¿no?, a las que antes estaba encomendada, ¿no? Y si no, pues el paciente ¿qué se le hace? El paciente cuando no, ya la carga, ¿no?, laboral tiene que ser reubicado, ¿no? Tal vez, pues, no sé, el paciente se dedicaba a alguna actividad, ¿no?, que ahora tal vez no sea permitido por él, ¿no? Y que tiene que hacer el trabajo, el empleador tiene que hacer una reubicación laboral, ¿no? Ya no hay despidos por esto, ¿no? Y al final de cuentas es el reintegro, ¿no?, laboral con esas modificaciones. Por ejemplo, ¿no?, pacientes que han sido amputados se implementan y vuelven también a su actividad. Y como les mencionaba, pues, ¿no? Aquí hace unos años se llevó lo que es los panamericanos, ¿no? Y ellos con esta implementación pues llegan a tener las mismas oportunidades o más que otros pacientes, ¿no? Listo, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta?